Uno de los arroces más apreciados de marisco se hace en las Rías Baixas, en O Grove, Cambados, Illa de Ourousa, en Galicia. El de centolla. Este arroz destaca por su sabor intenso a mar y por la frescura del marisco. La centolla ha de ser cruda y la sacrificamos en el congelador. En la descripción tenéis el enlace de dónde conseguir centollas estupendas. Es una recomendación desinteresada. Despiezamos la centolla. Separamos las patas cogiéndolas y haciendo un giro de muñeca. Cogemos la corona por la parte delantera y la separamos. Extraemos el interior y limpiamos unas tiras blandas que están adheridas a esta pieza. Cortamos ese interior en 2 o 4 piezas. Quebramos las patas y ya lo tenemos. A media temperatura, una taza de aceite de oliva virgen, sal y echamos una ñora para aromatizar el aceite. Y añadimos la centolla despiezada. La centolla tiene, pero no mucha carne, pero lo que sí aporta es un sabor espectacular. Y tenemos que aprovecharlo. El aceite es una de las vías para conseguirlo. Los jugos de la centolla han de llegar a este aceite. A esa media temperatura vamos a freír durante unos 4 o 5 minutos. Ese tiempo permite que la carne se haga correctamente. Luego aprovecharemos esta carne. Esta centolla la hemos echado cruda y todos los jugos que se desprenden van a quedar en el aceite. De esta manera conseguimos la carne cocinada y el sabor que nos queda en el aceite para trabajar este arroz. Pasado el tiempo, hecha la carne en su punto, retiramos todas las piezas de la centolla y las reservamos en un plato aparte, donde sacaremos toda la carne que sea posible de esas piezas. Nos quedaremos con la carne y la introduciremos en la concha. Y allí la mantenemos hasta más tarde. Una carne estupenda y estará lista para agregar al arroz. Y este aceite ya está aromatizado con centolla. Añadimos sabor, unos dientes de ajo. Y a este arroz, que solo lleva centolla, le vamos a acompañar con una verdura que le encaja perfectamente, la alcachofa. Seguimos a media temperatura y la hacemos en el mismo aceite, unos 4 o 5 minutitos. Y luego la reservamos en un plato aparte. Aquí la tenéis. Fundamental en un arroz, el sofrito. Comenzamos con el pimiento, añadiéndolo al aceite. Un par de minutos más tarde, cebolla picada. Y a media temperatura lo mantendremos unos 10 minutos, hasta que la cebolla comience a dorar. Añadimos una cuchara de pimentón en dulce y otra de ñora picada. La ñora aporta una nota de personalidad a los arroces. Y luego de mezclar, tomate rallado maduro. Y dejamos reducir hasta que el tomate pierda sus líquidos, para así añadirle el último ingrediente al sofrito. Una picada con aceite de ajo perejil, también una salsa Mary. Y que reduzca hasta que espese, unos 15-20 minutos a media temperatura. Tenemos un sofrito de matrícula de honor, al que le vamos a añadir vino dulce afrutado, espumoso o alguno blanco que os guste. Y lo mantenemos unos 5 minutos más
hasta que evapore el alcohol. Es ahora cuando subimos el fuego a fuerte y le añadimos caldo de marisco. Aquí os dejo enlace de cómo hacerlo riquísimo, y si no, lo podéis comprar hecho. 4 partes de caldo, 1 de arroz. Es una buena proporción para este arroz. Y mantenemos en el fuego 3 minutos para que el caldo fusione. Y echamos el arroz, una albufera valenciana, el mejor para los caldosos y melosos. Y a continuación la verdura, las alcachofas que teníamos reservadas, que van a combinar muy bien con la carne de centolla. El marisco suelta mucha grasita, ¿la veis? Puede venir del aceite, donde hemos hecho la centolla, y del caldo. Esa grasita puede empastar un poco el arroz, pues la retiramos con una espumadera. Aunque es muy sabrosa, entonces cada cual decide si le gusta el arroz más suelto o no le importa. Y desde que hemos echado el arroz, mantenemos 5 minutos a fuego fuerte. Y siempre trabando el arroz, moviendo el arroz para que suelte el almidón. Pasados los 5 primeros minutos, bajamos el fuego. Y ahora toca echar la carne de la centolla, que es la que hemos recuperado después de freír la centolla, las piezas de la centolla en el aceite. Y la hemos añadido y juntado con la carne que contenía en la concha al hacer las piezas. Y ahora el arroz irá tomando todavía más sabor a centolla. Y desde que hemos bajado el fuego lo mantenemos 10 minutos más. Y 3 minutos antes del final añadimos la concha presentando el arroz. Y además aderezamos para darle un contraste, un toque de color, con un poquito de salsa verde o salsa Mary. Y solo queda que esperar a que finalicen los 10 minutos a medio fuego. Luego es conveniente dejarlo reposar unos 5 minutos. Buenísimo. Y os animo a que os hagáis miembros del canal. Tendréis ayuda personalizada en las consultas y es exclusivo para miembros. También solo para miembros, recetas exclusivas, salmorretas, caldos, sofritos, trucos y los estrenos antes que nadie. Este arroz de centolla es una maravilla. Que tengáis un feliz día.